on this computer. Profe, de RP hay solo 2 comisiones. Sí, de la A a la K y el resto de las letras. Claro, estoy organizando el server de Discord y no sabía si había más, porque de análisis matemático y esas materias hay como 9, 10 de cada una. No, no, de estas dentro de lo que es computación, eh, resolución de problemas son 2 comisiones. Ale García y yo. Aprovecho a contarles que los tutores organizaron una charla para mañana para la gente que haya desaprobado alguno de los cursos de nivelación. ¿Sí? Les mandé todo por los avisos del Moodle, así que les tiene que llegar al mail la información si alguien de formal en el de matemática, bueno, y quieren hacer preguntas sobre todas esas cosas, se pueden conectar mañana con los tutores. También lo compartimos en la plataforma. Bien. Y ahí en Discord, ¿qué están haciendo? De chusma nomás. Hay gente jugando juegos, hay gente escribiendo en Pascal, hay gente haciendo análisis matemático, hay distintos canales de estudio y canales de charla y de entretenimiento Hay gente haciendo todas las anteriores. al Hay mismo gente tiempo. haciendo ninguna. Por supuesto, escuchando Pero esa música. es la gran mayoría. Tenemos un O, tenemos un I, tenemos un NOT. Predomina el NOT. Esperemos que no. Que vayamos pasando a un I y que hagan muchas cosas. Bueno, arrancamos. Vamos haciendo preguntitas. La idea, como ya sabrán, tienen sus consultas de práctica para lo que son los ejercicios de los trabajos prácticos. Entonces, la idea de estos ratos conmigo es para que me pregunten dudas sobre mis clases, ya sea de algo que digo en el video y que no se entiende, o de algo que esté en las diapositivas que no se entiende. ¿Sí? Profe, Sí. yo tengo una duda rápida, no es de ningún trabajo práctico ni nada, es una duda sobre Pascal. Pascal no discrimina las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? Bueno, No hay es diferencia. sensible a las mayúsculas. Le da lo mismo. Para él es el mismo dato. A con mayúscula o A con minúscula. Hay otros lenguajes de programación que sí son sensibles a las mayúsculas. Pascal no. Por ejemplo, R. Otro lenguaje. Ah, mira. Profe, y a la hora de nombrar Exactamente, variables o de distinguir cosas, ¿sí o tampoco? Y él me tomó, yo tengo un problema que usé una variable como un carácter, y ahí sí me separa la B mayúscula de la B minúscula. No, espera, vamos por partes. Milko creo que es, si yo no vi mal, había preguntado Sí, algo yo antes. pregunté Sí. si a la hora de nombrar variables o de... Ahí sí distingue entre caracteres. No, Mayúscula, justamente en lo que minúscula. son los identificadores, que son todos los nombres que vos le pones a las cosas, ya sea al programa, a los nombres de las variables, a los procedimientos o a las funciones, no es sensible a las mayúsculas. Ah, gracias. ¿Sí? Identificador es cualquier nombre que vos elegís para algún objeto del lenguaje, por ejemplo, para una función, para un procedimiento que lo vamos a ver más adelante. En este caso, de lo que ustedes podrían llegar a usar son o declaración de variables o de constantes. Para esos nombrecitos que ustedes deciden para los distintos datos, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Perfecto, Sí. gracias. Ahora había otra pregunta que no me acuerdo. Yo. Franco. El tema de en carácter sí separa la mayúscula de la minúscula. Porque yo... Sí, el carácter es distinto, el carácter entre comillitas, el carácter a mayúscula que el carácter a minúscula, tienen distinta posición en la tabla ASCII, que es la tabla que ordena todos los caracteres. Sí, eso sí. Y los podés detectar el valor de un dato de tipo carácter, pero ahí estás hablando del valor del dato, y de lo que estábamos hablando antes es del nombre del dato. El identificador te permite nombrar el dato, vos me estás hablando del contenido, lo que va dentro del dato. El carácter que va dentro del dato puede ser mayúscula, minúscula, y ahí sí van a ser diferentes. ¿Sí? Si yo tengo el dato X que vale la A minúscula y el dato Y que vale la A mayúscula, X va a ser distinto de Y. ¿Se entendió? ¿Eso? Sí, se entendió. Sí. Espera que tengo otra antes acá. Los diagramas sintácticos, vamos a buscar alguno.
¿En qué clase tenía algún diagrama sintáctico? ¿Se acuerdan? Después paso a la pregunta de Paco, ¿sí? Después ustedes háganme acordar si se me pasan. Muy bien, Lauti. Tomás, los diagramas sintácticos. Vamos a compartir. Yo creo que lo mejor es compartir toda la pantalla. En el Read Write PDF ahí. Sí, esto es teoría, esto es consulta de teoría. Pedro González. Sí, lo encontraba, estaba azul y grande. Están viendo ese video que me está pasando. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. No. ¿No? Ahí llegó el distinto. Ah, sí, sí. En mis clases no había ninguna, porque no tengo acá el Read Write, me parece. Si no, lo voy a tener que bajar del móvil ahora a vivo. A ver si lo tengo acá. ¿Qué organizada que es? Porque yo tengo todo un despelote de carpeta en Intel. Y para mí es la única manera de funcionar. Bueno, vamos a mirar. Serían estos los diagramas sintácticos, ¿sí? ¿Los ven? Esto lo que nos muestra básicamente son las palabras que van tal cual, que van a ser las palabras reservadas del lenguaje, van a aparecer en circulitos, ¿sí? Entonces esto me quiere decir que si yo quiero hacer un condicional, voy a tener que usar un if, después vienen en este caso una condición, que va a ser la expresión lógica, un then, ¿sí? Entonces todo lo que va entre estos circulares son palabras que van exactamente así. Y el resto se va a reemplazar por otra cosa. Entonces es como que después yo tendría que ir a buscar, bueno, a ver qué es una condición, y tengo que buscar la definición de condición que va a tener otro gráfico. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, en el más básico sería, no sé, un begin, varias sentencias y un end. Y varias sentencias, ¿cómo se separan? Ya sabemos que en Pascal las distintas sentencias se separan con punto y coma. Entonces, ¿esto qué me está indicando? Que una sentencia puede ir sola, o puede ir seguida de un punto y coma y venir otra sentencia, y después punto y coma y venir otra sentencia. ¿Sí? Esto, por ahora, si quieren, no le den mucha bolilla, porque es algo muy teórico, y que después cuando vayan viendo más contenido del lenguaje, Profe, eso lo puede poner, ¿eso está en el Moodle, esa carpeta así? No, me parece que este archivo no está. Porque debe haber ¿Lo habido puede algo pasar? que no... Puede ser que haya algo que a mí no me haya gustado y por eso no se los compartí. Pero de última se los comparto en contenido adicional y bueno, lo miran y cualquier Dale. cosa me Sí, preguntan. puede ser. ¿Sí? Por... La primera parte aparece en un video ¿En la primera parte de qué? de este archivo que está mostrando. ¿Acá? Creo que sí, creo que aparecía en un video. Ah, que aparece en un video, no que acá aparece algún link a un video. Bueno, después se lo subo. Claro. Después se lo subo esto. ¿Sí? Bueno, no sé qué otra pregunta. Bueno, eso como les digo, por ahora si quieren no se preocupen tanto. Ah, vamos a dejar de compartir. No se preocupen tanto por eso, porque es algo muy teórico. Más adelante de última lo retomamos. Bueno, ¿pensaba dar cosas nuevas ahora en esta clase? No, la clase de los miércoles siempre es de consulta, ¿sí? Preguntas de cosas que no entendieron de las clases mías. Mañana les voy a estar subiendo ya las clases 3 y 4. Ah, las clases ¿sí? nuevas. Que les di un poquito más de tiempo, no les di una sola semana porque era medio larguito, las clases 1 y 2, y tenían varias partes. Bueno, las 3 y 4 y las 5 ya son de
repetición, no, los lunes no hay consulta de teoría, la consulta de teoría es solo los miércoles, ¿sí? Los lunes tienen la consulta de práctica con todos los ayudantes. El archivo no está en Moodle, así que después se lo vamos a pasar. Profe, tengo una pregunta. Bien, sí. Creo que no me quedó ninguna. Quería preguntar cómo se usaba el round y el trunc. Bien. O sea, cómo lo tengo que poner para que, por ejemplo, ponga una variable y se ejecute. ¿Están viendo otra vez la pantalla? Sí. Sí. Bueno, ¿quién se anima a decir cuál es la diferencia entre el round? Vamos a escribirlo acá. Round no era, por ejemplo, ¿No era como no que sé si redondeaba? tengo, claro, si tengo Hablen de a 5, uno, por favor. si tengo, poner el 5,4 redondea en el número entero más cercano y trunc saca todos los decimales. Exactamente. El round, si yo hago, ahora van a conocer la verdadera letra de la profesora. Round de 5,6, ¿qué va a devolver? 6, se va a devolver ahí. 6. 6. En cambio, trunc, pero está más espantoso que nunca esto. No puedo llegar a... Entiende, profe, se entiende. Sí, y tengo justo la pantallita del Zoom, me está tapando el formato del lápiz. Y la diferencia con trunc de 5,6, ¿qué me va a dar? Te da 5, te saca los decimales. 5. En cambio, trunc de 6,2, ¿qué me va a dar? 6. 6. 6. Y round de 6,2, ¿qué me va a dar? 6 también. 6. 6 también, pero... Y si yo quisiese operar con 1 o 2 decimales, Es lo mismo, te redondea. pero digo, si a mí la división me diese un número con muchos decimales y yo lo quisiera que solo me exprese 2, que redondee con 2 decimales. Vos no querés usa redondear. No, el round siempre redondea un entero. Ok. O sea, el round, por definición, es toma un real y devuelve un entero. Perfecto. El trunc toma un real y devuelve un entero. Okay. ¿Sí? En los dos casos, la definición matemática está hecha así. O sea, que, Pascal van a ver que tiene muchas restricciones con respecto a los tipos, por eso es importante declarar bien, cuando declaramos las variables, de qué tipo es cada variable, porque eso después se usa para todos los controles de las cuentas que hagamos. ¿Sí? Si yo digo que algo es de tipo entero, entonces voy a poder hacer cuentas que estén permitidas para los enteros. Si tengo variables reales, voy a poder hacer todas las cosas que están permitidas para los números reales. Profe, Dentro de las funciones, ¿que hay alguien que quiere entrar? No, se me había ocurrido una manera de hacer esto que está planteando él. No es con una función, pero si vos tenés un resultado que tiene 10 decimales, le querés sacar 8, lo podés dividir por 1 y 8 ceros atrás, y automáticamente te va a sacar todos esos decimales. Te lo multiplicarlo, perdón. ¿No? ¿No es así? Multiplicarlo. ¿No sería así? Así le sacarías los decimales. Sí, eso lo tienen que ir probando con writes. O sea, asignar un número y hacer un write, ir viendo qué se genera. Pero sí, creo que sí. Está Igual bueno, eso creo que lo explicaron. Lo explicó Nati hace un rato. ¿El Por trunc y el ejemplo, round? No, lo de los decimales. Que, ponen, si yo tengo un número C, que es, no sé, 8,137658, no sé. O sea, con muchos decimales. No tengo que poner, por ejemplo, C 2.2 o algo así era, ¿no? No, eso es el formato para los write. Eso. Perdón. Entonces, cuando querés mostrar con un cartel, dentro de un write, un dato de tipo real. Entonces, para que no te lo muestren ni en notación científica ni con un montón de decimales, le puedes indicar cuántos decimales querés que te muestre. Eso lo haces con 2 puntos, tanto. Pero eso tiene que ver solamente con cómo estás viendo el valor del dato. No estás modificando el dato con eso. Buenísimo.
Profe, ¿me podrías repetir lo que escribiste ahí en la pizarra? ¿No se ve? No, sí, que repetir a lo que dijiste, a la explicación. La explicación es, round es una función, ¿viste? Como cuando en la calculadora vos pones, no sé, seno de un número y te devuelve el resultado del seno de ese número. Bueno, vos tenés funciones predefinidas, como las que vienen en una calculadora científica, dentro de Pascal. Estos son dos ejemplos, que son round y trunc. Estas funciones predefinidas, las dos tienen este tipo, que es ¿por qué no me escribe? Real integer. ¿Qué quiere decir? Que es una función que vos le vas a dar un número real y te va a devolver un número entero. ¿Sí? Entonces, vos, por ejemplo, si a round le das el 5,6, lo que va a hacer es devolverte el 6, que es el número entero más cercano al que vos le diste como dato de entrada. ¿Sí? Tiene dato de entrada un número real, dato de salida un número entero. Entonces vos, esto, por ahí lo que te confunde es cómo lo dejé escrito. Lo más fácil sería que lo probemos directamente en Lazarus y que lo veas funcionando. ¿Dónde tengo el Lazarus? Vamos a compartir toda la pantalla igual, mejor, sí. Porque por ahí Lazarus tiene muchas ventanas y después se pierde alguna. Bueno, acá tengo escrito. Les puse un ejemplo nuevo y no sé si lo vieron. Sobre descomposición de números. ¿Están viendo ahí el código? Sí, se ve. Sí. Profe, ¿cómo hace para seleccionar todo y borrar todo? ¿Era con control? Control ¿cuánto? A. Control A. Ah, control A. Program consult. Vamos a poner las dudas A, B, integer, C, D. No sé, vamos a usar de esto, pero bien. Entonces, supongamos que vos tenés tu A, que vale 3, es con punto en Pascal, ¿no? Perdón, pero se me mezclan. 3.25. ¿Se puede? No, ¿Por qué? porque vos lo marcaste como entero. Exacto. En las variables. ¿Quién podría valer 3,25? C o D. C o el D. Bien, perfecto. Supongamos que tenemos D, que vale 78.92. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar escribiendo cartel. No se los voy a hacer todo de una. ¿Yo qué dije? Que las funciones round y trunc toman un real como dato de entrada y devuelven un entero. Entonces, yo lo que podría hacer es, si esto es un entero, a A le puedo asignar el resultado de hacer round. Bien. El resultado de hacer round. C. ¿Qué pasa si yo hago eso? ¿Cuánto va a valer A? 3. 3. 3. ¿Sí? Lo que hicimos fue redondear 3,25. El número entero más cerca de 3,25 es el 3. ¿Qué pasa si yo en B pongo el resultado de hacer trunc de C? ¿Cuánto vale B? Va a valer 3 también. 3 también. ¿Por qué? Porque si le saco todos los decimales y me quedo con la parte entera, que es lo que hace trunc, eso es lo que se llama el piso, también le va a dar 3. Entonces, en este caso no habría diferencias. Vamos a hacer right line A. A ver qué da. Y, bueno, vamos a ponerle quién es. A. Y B es. ¿Eso lo podría ejecutar así directamente?
Sí, pero no te faltaría un ¿No readline. te faltaría un punto y coma después de 78,92? Sí, que hay pusiste una coma sola. Sí, muy bien. Ah, claro, se cerraría. Y te faltaría poner el reading para que no se cierre la consola. Claro. Ahí entonces estaríamos bien. Sí, Entonces, yo ahora que me pongo el tendría que... reading con las paréntesis, pero no sé si cambia así si lo dejas Es lo solo. mismo, no es lo mismo. Ah, bien, algo que te ahorras. Sí. Entonces vamos a ejecutarlo y ¿qué me tiene que decir? Entonces, quedamos todos de acuerdo que A queda valiendo 3, porque es el número entero más cercano. O sea, más cercano, ¿por qué? Porque es más chico. ¿Dónde está la mitad? Esto sería tarea de mis hijos. Entre el 3 y el 4. En el 5. Si yo hago una Claro. línea de números, Tengo un 2. tengo un 3 y un 4. ¿Dónde está la mitad? En el 3,5. En el En 3,5, 3,5. correcto. Entonces, cualquier número más chico que 3,5 se va a redondear a 3, y cualquier número más grande que 3,5 se va a redondear a 4. ¿Ok? Y el 5 inclusive, se redondea para arriba. Ahora lo vamos a probar qué pasa con el 3,5. Eso siempre es una duda interesante. Sí. Entonces, acá me va a mostrar Sí, que A no sé, vale no 3 sé. y B vale 3. Vamos a ver si todo funciona. Error, posición del cursor. Está lento como si estuviera trabajando con una matriz de... Dice que la variable D no la tenés, pero claro, todavía no Ah, sí, escribiste nada. sí, dice que asignaste D, pero que no lo usaste. Me avisa que no las usé, es Claro. un warning. Entonces, A vale 3 y B vale 3. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué va a pasar con...? Profe. Sí. No, disculpe, siga. Y con D creo ¿Qué que pasa si le round, ponemos D? El D, round de iría D... a 79 sí, y trunca y 78. trunk sería el 78. Exacto. Vamos a probarlo. Ahí se ve. Bien. Sí, sí. Vamos a hacer la prueba ahora poniéndole 10,5. A va a tener el redondeo de 10,5. A ver, cuando está en la mitad, ¿para dónde redondea? ¿Sí? Trunk de 10,5 no tenemos duda de que va a dar ¿cuánto? 10. 10. Bien. Creo que va a redondear para arriba. Ah, redonda para abajo. A partir de 10,5000001 te va a redondear para arriba. O sea, no con esa cantidad de ceros. ¿Sí? Cualquier cantidad, cualquier milésima que se agregue al 0,5 te va a redondear para arriba. ¿Sí? Bien. Bien, ¿quién era que tenía la duda y si quedó clara? Profe, sí o sí el resultado del round o del trunk tiene que estar en una variable entera. No. Yo lo que También puedo, puede estar en una variable real. ¿qué les parece? Yo creo que sí. En ese caso, Los reales contienen a los enteros. Exacto, los reales contienen a los enteros. Entonces, cualquier cosa que yo pueda hacer con un real, la puedo hacer con un entero. Porque internamente lo que va a hacer Pascal es convertir ese entero a real para poder trabajar. Al real sin decimales, o sea, 0,000. Se me ensuciaron y no se limpian. Profe, yo preguntaba, de mí venía la duda, porque estaba intentando hacer uno de los puntos del práctico 2, y cuando cuando pongo para que se expresen los números, me dan los números bien, y el último me da 2, y muchísimos ceros, y quería ver cómo poder sacar todos esos ceros y que solo me deje el 2. Intenté hacer Si eso sabes que, mismo del round si sabes y que no me tienes deja. solo ceros, tenés que hacer trunk, y si es un real, te va a sacar todos los ceros. Si sabes que no perdés ningún decimal. O sea, si estás segura que es coma 0000 y todos ceros, haciendo el trunk tendría que andar. Si no, mandales el código a los chicos por el Moodle y que lo miren si es del práctico.
¿sí? Pero si no con trunc, debería poder convertirse a entero. Ok. Bien. Eso que ponen, cuidado, no se confundan en usar el 2.5, 2.0. Eso es para un write, no estoy convirtiendo el número, estoy mostrándolo con un formato determinado. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Hacer una conversión de tipo en un número y que el contenido del dato cambie a mostrarlo adentro de un write con los 2 puntos, que lo que cambia es el formato. Bien, estoy leyendo. Bueno, Juan Pedro, estás haciendo las materias, supongo, del plan. Las consultas obviamente te sirven si podés ir mirando las teorías. En este caso, mis teorías están preparadas para que se vean en el mismo tiempo que se podrían ver si estuvieran cursando presencial. ¿Sí? O sea, ustedes yendo presencial irían 4 horas por día a hacer RPA 2 veces por semana. Entonces mis teorías, si le dedican 2 horas 2 veces por semana, les debería alcanzar para leerlas y tener dudas y poder consultar. ¿Sí? Con el resto de las materias la verdad que es difícil saber cómo se organizan, pero el consejo sería que trates de por ahí organizar horarios, ¿sí? No sé, para RPA dedicar las tardes de los lunes y los viernes, de los lunes y los miércoles, y con eso debería ser suficiente. El resto de las materias ya la verdad que no puedo. Si ves que se te hace mucho con todas las materias, también algo que uno puede hacer en algún momento es elegir 2 y quizás dejar una para el otro cuatrimestre. Eso tampoco es la muerte de nadie, y hacer 2 materias bien y no hacer 3 materias a medias. ¿Sí? Ese es otro consejo que te podría dar, si ves que realmente se te hace muy difícil seguir a las 3 materias. Cuando Profe, tienen una consulta. perdón, que estoy leyendo el chat. Lo de los reales con formato, bueno, los espacios, no sé por qué te puede agregar espacios antes y otras veces no. Lo que te muestra en general es exactamente lo que vos pusiste, o entre las comillas, o lo que tenga de contenido el dato. Por ahí el tema del formato de los reales, véanlo bien en la práctica, que creo que ellos tienen hasta un PDF con información sobre el tema del formato, que tiene mucho detalle. ¿Ese PDF sería el PowerPoint que nos pasaron? En la práctica, no me acuerdo el formato, sé que tienen un archivo que habla de los read y los write, ¿sí? Que eso, la idea es que lo miren de la práctica y lo pregunten ahí en la práctica. Sí, Sí, creo que se llama Read Write PDF, se llama .pdf o algo así, me parece. Claro, yo lo leí y aún así no me quedó del todo claro lo de los enteros con formato. Bueno, lo de los read y write, pregúntenlo en la práctica, ¿sí? Porque de eso yo no sé bien qué ejemplos pusieron, ¿ok? Aprovechen la consulta con los ayudantes y pregúntenlos ahí. Y si no, lo más fácil, o sea, tampoco se tienen que aprender todos los ejemplos esos que hay, que yo sé que venimos heredando algunos ejemplos en el práctico donde se ingresan 20 datos y qué diferencia hay cuando hago read. Básicamente cuando hago readline se lee lo que se pide. Les voy a hacer un ejemplo. Lo que pasa es que son muchos ejemplos y no quiero que se me vaya toda la consulta con todas las posibilidades de read y de write. Pobre Juan Pedro me sigue poniendo que se le va toda la semana. Ahora vamos al read. El write no tiene ciencia, chicos. El write imprime. Lo que tiene ciencia por ahí es el formato, que eso sí les pido que lo pregunten en la práctica. Si es write, imprime lo que estoy mostrando, y es como que si yo estuviera escribiendo en Word y me queda el cursor en la última palabra o en el último punto que yo puse. Y si hago write line,
escribe lo que yo le puse en el cartel y baja como si hubiera hecho un enter. ¿Sí? Con el write, la diferencia entre un write y un writeLine es esa. Sí hay más diferencia con read y readline, que ahora vemos algún ejemplo. Bueno, por ahí lo que les pido es que si charlan entre ustedes, no lo pongan acá, porque yo trato de ir contestando y se me hace un poco de lío. Juan Pedro, bueno, por eso lo que te digo es, capaz que si necesitas más tiempo para entender las cosas, espera un poquito más, y si ves que no te acomodás, también existe la posibilidad de dejar alguna de las materias y ver de hacerla el cuatrimestre que viene. ¿Sí? La universidad es otro mundo distinto al de la escuela, es otro tiempo el que hay que dedicarle. Entiendo que por ahí le estás dedicando un montón y sentís que no te alcanza, pero también capaz que es una cuestión de ritmo, ¿sí? Date un tiempo también para entrar en el ritmo y tratar de ir entendiendo y de ir llevando las cosas al día. Bien. Bueno, date un tiempito más y fíjate que de a poco vas a agarrar el ritmo. Eso es como entrenar, te vas a ir acostumbrando, no pierdas la fe, ¿sí? Bueno, les iba a mostrar algún ejemplo, pero eso lo vamos a mirar acá en la pizarra. Les muestro lo que para mí es lo más importante del RID. Después otros detalles y otros ejemplos, mírenlos ahí en el archivo ese que tienen en la práctica. Por ejemplo, supónganse que el usuario ingresa, cuando le aparece la consola, ¿sí? Ingresa, bueno, ponemos el lápiz, ingresa un 5, un 3, un 2, un 1, y hace Enter, ¿sí? Hizo 5, espacio 3, espacio 2, espacio 1, hizo Enter. Mi código, había un begin, que fue cuando arranca el código, dice read, suponemos que tenemos un montón de datos declarados, todos los que uso ahora declarados de tipo entero. Read A, y acá tengo read B. En este primer read, lo que va a pasar es que al usuario le va a aparecer la consola. ¿Estamos de acuerdo? Cuando encuentro la instrucción de un read, aparece la consola. En la consola, el usuario ingresa todo esto y hace Enter. ¿Qué pasa cuando se ejecuta el primer read? El primer read lo que hace es asignar en A un valor que encontró de lo que ingresó el usuario en la consola. En este caso, ¿qué va? Vamos a resaltar. Va a obtener el 5. Entonces, después de que se ejecuta la instrucción read A, yo en la memoria, que son las cajitas con los contenidos de los datos, tengo que A vale 5. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, claro, sí, porque es que está primero. Sí, profe. Bien. ¿Qué hace Pascal? Pasa a la siguiente instrucción, va resolviendo las instrucciones de a una, encuentra read B. Todo esto le quedó guardado a Pascal en lo que se llama buffer, ¿sí? Entonces le quedó guardado, sabe que este ya lo leyó, entonces va a seguir por el siguiente. Y ahí va a ser que cuando diga read B, va a tomar el 3 y B, a partir de que se ejecuta esa instrucción, vale 3. Ese que leímos recién, también desaparece del buffer. Entonces, a este punto que yo vengo a ejecutar acá, lo que sea que quiero ejecutar, me quedó un buffer con 2 datos listos para ser leídos, que podría ser que no se lean nunca, ¿sí? Y no pasa nada. Se va a vaciar cuando se termine de ejecutar el programa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Igual si yo pusiera, por ejemplo, read C, me va a tomar el 2. Y después de eso, en no? algún momento pones read C, te va a tomar el 2. Si no Claro, tuviste sí. ningún read antes. Ah. ¿Estamos bien? Sí, o sea, el read es para registrar datos. El read te va tomando datos del buffer.
que el buffer se llena, es un pedazo de memoria que se llena cada vez que el usuario en la consola ingresa datos y hace enter. ¿Quién era la chica que me había preguntado sobre esto? ¿O quién era que me había preguntado el read? Bueno, no me acuerdo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo acá, es complicado modificar esto, en lugar de tener read, ¿qué se me cuelga? Tengo que esto es un read line. Esto da lo mismo que sea read o read line. ¿Qué pasa si yo tengo esto? ¿Te tomaría todos los datos, el 5, el 3, el 2 y el 1? Bueno, esta es la diferencia que a mí me interesa que sepan. ¿Qué decía? Acá tenía un 5, acá tenía un 3, acá tenía un 2. ¿Por qué me hace más gordo a partir de ahí el lápiz? Bueno, venimos. Cuando ejecutamos el readline A, perdón, acá estoy volviendo a empezar la ejecución, entonces esto no tiene nada y esto no tiene nada. ¿Ok? Readline A, ¿qué hace el read? Ya sea read o readline va a buscar al buffer. ¿Qué es lo que va a buscar al buffer? Algún dato, el primer dato que encuentre, que coincida con el tipo que yo le estoy diciendo. O sea que acá le dije que A era de tipo entero, entonces me voy a ir al buffer a buscar un entero. ¿Ok? Viene al buffer, que es ese pedazo de memoria que se carga cuando el usuario escribe algo en la consola y hace enter, y toma el 5. ¿Qué hace? El 5 lo guarda en A. Hasta ahí todo igual que el read que hicimos antes. ¿Sí? Pero, al ser readline, lo que hace Pascal es, ok, hiciste readline, entonces este line le está indicando que esa línea ya fue leída. Entonces lo que va a hacer es vaciar el buffer. Y todo esto desaparece porque te dice que lee y que siga hasta el enter. Este len es como decirle, seguí hasta el enter y borra todo. Lee hasta el enter, que es el enter que hizo el usuario cuando ingresó los datos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo venga a la siguiente instrucción? Readline B. El buffer va a estar vacío. Va a volver a quedar la consola esperando un ingreso de datos. Todo lo que yo había puesto antes se borró del buffer. No existe más. No se puede volver a obtener. ¿Sí? Entonces, la diferencia principal que tenemos entre un read y un readline es que el read lee y el resto lo deja todo como está. En cambio, si hay un readline, lee, toma lo que necesita y elimina del buffer todo lo que haya hasta el enter que hizo el usuario. Perdona, ¿lo podrías explicar de vuelta, la diferencia? El read me quedó todo tachado. Control Z. No, espera. Creo que si ponías deshacer igual te iba sacando. Bueno, ténganme paciencia. Ya me había acostumbrado a esta pizarra y ahora ya durante las vacaciones se me borró. Teníamos un 5, un 3, 7 y un 4. ¿Sí? Esto es lo que está guardado ¿dónde? En el buffer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo apareció eso? Cuando el usuario vino al read, cuando el Pascal arrancó a ejecutar, encontró un read, mostró la consola, el usuario ingresó 5, espacio 3, espacio 7, espacio 4, enter. Entonces este read tomó un dato entero, porque yo dije que ya lo tengo declarado de tipo entero. ¿Qué tomó? Tomó el 5, lo puso en A. Si hubiera sido un read sin el ln, el buffer quedaba con todo esto todavía guardado. Entonces un próximo read hubiera tomado el 3. Pero como en lugar de ser read es readline, el buffer que tenía guardado todo esto y un enter, dice, bueno, agarrá con el readline lo que necesites, pero después el buffer me lo vacías hasta el enter. Entonces, el readline, esto desaparece. ¿Y entonces el B queda vacío? El B te queda, no te queda vacío. Cuando llegue el read B te va a volver a aparecer la consola negrita con el cursor esperando para que le ingresen datos. Ah, listo, gracias.
Y sería lo mismo si vos pones en el primero read solo, te agarra el 5 y después en el de abajo readline, te agarra el 3 y borra los otros dos. Exacto. O sea, pero si los dos hubieran sido read, directamente hubiera agarrado el 5 para el A y el 3 para el B. Exacto. Ah, Si los dos son listo, read, te gracias. agarra el 5 y te agarra el 3. Si el primero es Lo read y agarra el en orden segundo el nomás, o sea. readline, si el primero es read y el segundo es readline, te agarra el 5 y te agarra el 3. En el caso que cambia en este ejemplo es si el primero es readline, que para cuando va a leer el B no le queda más nada en el buffer. Clarísimo. Y también, ¿qué pasa? Si lo que tenemos escrito es Sí, está grabando. Pongamos. ¿qué va a pasar en ese caso? Te va a leer el... Teniendo ingresado lo mismo que antes, ¿no? 5, 3, 7, 4. ¿No te va a leer el 5, el 3? ¿Te borra todo? ¿O no? Sí, y va a esperar a que ingreses los Y después va a datos. esperar a que ingrese para el C. Exacto. ¿Se Si no entiende la ingresas idea? ningún coso, O sea, perdón, el concepto principal que tienen que entender acá es que yo tengo por un lado la consola, ¿sí? Ventanita negra que aparece. ¿En qué momento aparecer? Cuando yo haga un read o un write. Cuando yo haga un write va a mostrar y va a salir, no necesita quedarse la consola. Se va a quedar esperando cada vez que haya un read. Lo que yo escriba y haga enter va a parar a lo que se llama buffer, que es un pedazo de memoria que va a tener guardado todo eso que se escribió. ¿Sí? Y yo de ese buffer voy a poder ir sacando cosas cada vez que voy haciendo read. Ahora, cuando hago un readline, voy a sacar lo que estoy pidiendo, como acá, me llega a sacar la A, el valor para A y el valor para B, pero una vez que termina, hace readline, es borro todo el buffer. ¿Se entendió la idea? Pruébenlo un poquito y de última después la próxima consulta lo seguimos hablando. Y ya que estás, podrías write y write line también. Ese es más fácil todavía, ese vamos a hacerlo Sí, pero acá. bueno, ya que está. Sí, 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 pero lo vamos a hacer en el Lazarus, porque esto me parece más fácil que lo miren directamente acá. Fíjate, yo acá hice write line, esto que teníamos, tenía dos cartelitos con write line. Entonces cuando se ejecutaba, ¿qué pasaba? Te mostraba el texto de uno de los carteles y el texto del siguiente cartel en el otro renglón. ¿Sí? Ahora bien, si yo acá en lugar de poner write line, hago write, el primero, el segundo da igual porque después de ese cartel no se muestra nada. ¿Qué pasa si el primero es un write? Se muestra todo pegado. ¿Sí? O sea, la diferencia, por eso dije, la diferencia entre write y writeline es más fácil de entender porque no interviene el buffer. Es un salto de línea. Es hacer un enter o no hacer un enter después de que se muestra lo que se quiera mostrar. O sea, write line es das un enter. Exactamente. Writeline es mostrar y hacer enter. ¿Sí? Bien, sí. Bien. ¿Qué otra duda? ¿Algo más? O ya deben estar igual medio cansados los que vienen de las 2 horas de práctica. Yo tengo una duda, pero no es de ningún trabajo, es sobre, aparte, es sobre el if y el else, que no entendí bien cómo funciona. Sobre el if. ¿Sobre el if? Sí. O sea, por ejemplo, yo estaba tratando de, acá en Lazarus, por ejemplo, poner dos números y si A es mayor que B, no sé, que salte un cartel, por ejemplo, o B, y si B es mayor que A, salte otro cartel. Pero no me deja. No sé.
¿Me querés compartir la pantalla vos directamente o preferís que lo explique? Dale. ¿Me compartís? Sí. Bueno. Ahí. Traten de ser bien prolijitos con la indentación. ¿Qué es la indentación? Es el margen que dejo antes de empezar a escribir cada sentencia. Lo que está al mismo nivel, se escribe todo empezando en el mismo lugar. ¿Sí? Por ejemplo, el readline AB debería empezar a la misma altura que empieza el if. ¿Sí? Ese if, lo primero que tendrías que hacer es ponerle paréntesis a la expresión de la condición. Tu expresión de condición ahí es A mayor que B. Perfecto. Después, otra cuestión de sintaxis, que son todas cosas que las van a ir aprendiendo, quédense tranquilos. Después del then, ahí lo que le estás diciendo es que si A es mayor que B, no haces nada. Porque ese then te cerró la acción que depende de la condición por ese punto y coma que pusiste pegado al then. Ok. ¿Sí? Después del then no va punto y coma. Bien, ahora sí. Entonces. ¿Ese no va con punto y coma? Después del then no va punto y coma. Vienen las acciones. ¿Sí? El then en sí no es el punto y coma termina acciones. El then no es una acción, es una palabra reservada que indica un camino de un condicional. ¿Sí? Claro, ahí está poniendo si A es mayor que B, entonces Entonces leer... vienen las acciones. Las acciones son mostrar un cartel. Perfecto. El readline ese yo lo sacaría de ahí, pondría solamente un readline al final. Porque si no necesitas poner beginning end para... Bien. Otra cosa importante de Pascal, que no pasa en todos los lenguajes, es que antes del else no va punto y coma. No lleva punto y coma. Bien. Okay. Y después del else, que vendría la acción que vas a querer ejecutar en el caso de que A no sea mayor que B. Entonces hay que tener... En ese caso sería otro write. Exacto, otro cartel que diga el número A no es mayor que B. Fíjate que pusiste mal el write. Sí, el write. Es menor que B. El número es menor que B. Igual puede ser igual, así que pone no es mayor que. Yo pondría no es mayor, es más correcto. O es menor o igual, podés poner A es menor o igual que B. Es lo mismo. No es mayor que B. Ahí sí, punto y coma, que terminás todo. Acá sí punto y coma. Sí. Porque no viene un else ahora. Para cada if no va beginning adentro. Solo va perdón, estoy contestando porque apareció ahí la pregunta en el chat. Solo voy a necesitar beginning end cuando lo que quiero hacer, que depende del then o del else, es más de una acción. Si depende de una única acción, no va punto y coma. Si yo quisiera poner writeline, el número es mayor que B, y después quiero poner otro cartel que diga adiós, bueno, ahí tengo dos acciones que dependen del then, ahí sí las tengo que encerrar entre beginning y end. Es lo que se llama sentencia compuesta. Si dos acciones dependen de una estructura de control, se encierran con beginning y end, para que se sepa que las dos se van a ejecutar solamente si A es mayor que B. En este caso tenés una sola, por defecto se asume que esa acción está dependiendo del then. ¿Sí? Cuando es una sola, no lleva beginning y end. Lo mismo pasa si están colgando del else. Si yo en el caso del else, que es el si no, bueno, si el número no es mayor que B, quiero hacer una sola acción, la pongo directamente. Ahora, si quiero hacer más de una acción, sí o sí las tengo que encerrar entre beginning y end. ¿Sí? Para indicar que todo ese grupo de acciones dependen del else. Y solamente se van a ejecutar en el caso de que la expresión sea falsa. ¿Cómo podría explicar eso en nuevo? Sí, estoy compartiendo yo, no está compartiendo acá el amigo. Bueno, espera que termine de ejecutar ese, a ver si te funciona y vamos al tema de la... Acá tendría que poner un readline, ¿no? Readline, punto y coma, perfecto, ahí te debería funcionar. No veo ningún otro. Esto, lo que habías dicho, por ejemplo, es el writeline y el readline, ¿a qué altura tendrían que estar? Los dos deberían estar a la misma, no, el readline, qué difícil, el readline debería estar a la misma altura que el if. Porque es una acción que se ejecuta independientemente de lo que haya pasado con el if. O sea, vos tenés tu lectura, tus acciones, que son leer dos datos,
según el valor de los datos, mostrar un cartel y hacer el readline final para que no te desaparezca la consola. ¿Sí? Es como que tenés tres cosas que estás haciendo, las tres deben ir al mismo nivel. Y el end del punto debería ir a la misma altura que el begin del programa principal. Ahí está bien, entonces, ahí lo compilo entonces. Sí. Acá yo pongo 5. El número es mayor que... Ok. ¿Bien? Y a ver si pruebo. No sé cómo... Siempre recuerden la importancia de testear con muchos ejemplos. En este caso, ¿cuáles serían ejemplos significativos para testear ese programa? Y serían dos números, que uno sea mayor que otro y otro. ¿Y qué más? Poner dos que son iguales también. Poner dos que son iguales. Ok, o sea que... Vamos, 4 por 4. El numeral no es mayor que... Ajá. Es verdad que no es mayor. Es verdad que no es mayor, es igual. Claro, por eso habías dicho que era lo mismo poner es menor o igual. No. Exacto. Bien. Ok, gracias. ¿Cómo para? Podés dejar de compartir. Arriba te aparece un cartelito que dice Stop Sharing. Profe, ¿podría explicarme por qué 4 no es mayor que 4? Porque no es mayor, es igual. Porque es igual. Claro. Es igual, no es Ahí mayor entendí, ni menor. entendí. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bueno, ¿qué pasa con esto Fue de igual a las... 0. Una viborita me pareció ahí. Te había preguntado a ver si podías explicar un poco más lo que decías de eso último, algo de false, no sé. Justo fui a abrir la ventana pues moría de calor. Sí, yo ya suficiente de calor por mí, por este año. Supongamos que yo tengo... Estamos hablando en este caso de un condicional, pero va a servir también la misma idea para cuando empiecen a haber repetición. Yo digo... ¿Repetición a qué te referís? ¿A repeat, a while, etcétera? Repeat, while y for. Sí, a los loops. Pongamos que yo escribí eso, ¿no? Entonces ahora quiero mostrar dos carteles. Uno que diga que A es mayor que 10 y otro que diga que B es igual a 0. Entonces yo pondría WriteLine A es mayor que 10. Punto y coma. WriteLine B es igual a 0. Else. Ahí sí se necesita poner un begin y end, ¿no? No cumplen con esa propiedad que supongamos que queríamos controlar. Bien, exacto. Y en este caso, ¿yo qué quiero? Que los dos write solamente, yo que sé qué pasa con un condicional. Me mezcla todo esto. ¿Ustedes ven acá la ventana que yo tengo del Zoom? El pedacito de ventana del Zoom. No la vemos, pero No, se no. puede desaparecer. Ayer lo estaba con mi hermana y la desaparecí, en las opciones. Tiene 3 puntitos al final y por ahí dice Ay, no, desaparecer. me desapareció otra cosa. Hide Floating Meeting Controls. Ahí está. Desaparecí todo. No los veo, no veo nada, veo solamente el bordo. Se desconectas la profe. Acá estamos. Puse el láser, sí. Estas dos acciones que tenemos acá, queremos que se ejecuten solamente cuando ¿qué? Cuando A sea mayor que 10 y B igual a 0. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos acá? La condición. Una condición siempre es una expresión.
¿Estamos de acuerdo? Ahora me pongo nerviosa que no los veo. ¿Cómo lo haré aparecer de nuevo? No sé cómo se hace aparecer de vuelta, lo siento. ¿Para qué nos querés ver? Bueno, no importa. Es una expresión la condición. ¿Una expresión de qué tipo? A ver si estuvieron mirando la teoría. ¿Qué tipos de expresiones hay? Lógica. Condicional. Lógica. Ah, no, no sé qué dije. La condición. Es el if. El condicional es el if. El condicional es el if, eso es la estructura de control. Yo ahora me estoy concentrando en la Por eso, yo condición. entendí. Fue un error. Entendí mal la pregunta. ¿Sí? Una condición es una expresión lógica. Siempre. ¿Qué característica tienen las expresiones lógicas? ¿Que devuelven qué? Verdadero o falso. Verdadero o falso. Ya no. Exactamente. Verdadero o falso, sí o no. Entonces, por eso el condicional se arma de esta manera, porque yo sé que si esta es verdadera, voy a querer ejecutar estas acciones. Y si es falsa, esta es falsa, si es falsa, voy a querer ejecutar las que están después del else. ¿Ok? Bien. Ahora bien, yo quiero que se ejecuten dos acciones. Si yo quiero que se ejecute una sola, esto estaba bárbaro. El problema viene cuando quiero ejecutar más de una acción que depende de alguna estructura de control. En este caso yo quiero que todo esto se ejecute solamente cuando esta expresión sea verdadera. Entonces, si yo esto lo escribo así, esto no va a compilar. ¿Por qué? Pascal, ustedes siempre piensen en Pascal como un robot que tiene las reglas bien así, derechitas, y que las va a ir cumpliendo tal cual. Dice, tengo un if, tengo una condición que es verdadero o falso, tengo un then, y después del then no viene un begin. Entonces, como no viene un begin, yo tengo una única acción que ejecutar. ¿Y qué hace? Ejecuta el write line. Claro, falta el begin. Perdón, no ejecuta el write line, estamos compilando. Dice, bien, tengo una acción que depende del then, ejecuta el write line. Vale, con ejecutar, no ejecuta nada, estamos compilando. Compilar. Claro, te va a aparecer no. Está esperando un begin, pero terminó viendo... No me va a decir, por eso a veces hay que tener cuidado con los errores del compilador. No me va a decir está esperando un begin. Va a tomar hasta acá, esto lo va a tomar como una acción siguiente al if, o sea, como que estuviera a la misma altura que el if, este write line no depende del then. Este write line lo toma como si estuviera acá, y lo que va a decir es, me encontré un else, esto no tiene punto y coma, y este else acá no pertenece a ningún if, porque al if lo cerró una vez que acá encontró el punto y coma. Entonces va a dar un error en compilación. Corolario, moraleja, si yo quiero que más de una cosa dependan de un then o de un else, le tengo que poner ¿qué? Begin. Begin. Exactamente. Esto solamente va a funcionar si yo acá pongo un begin y acá pongo un end. Entonces con esto estoy indicando, bien, del then depende todo este grupo de cosas. Solamente lo tengo que hacer cuando es más de una la acción que yo quiero que se ejecute. ¿Sí? Y si después del else son más de una acción. Vamos a ver qué error da. También, o sea, te va a tomar una sola si no tenés begin y end. O sea, acá te tomo una sola. Y si yo acá tengo más, write line, hola. Hay una pregunta. Espera. Write line, else. Este else, ¿cuándo se va a ejecutar? Cuando no se cumpla. No, se va a ejecutar siempre. Se va a ejecutar siempre, porque no depende del else. Este write line. No depende de nada. Entonces yo acá en este caso que tengo dos cosas. Tengo un if y tengo un write line else. Son dos cosas distintas, dos acciones o grupos de acciones que se ejecutan de manera totalmente independiente. El write line else, por más que le puse else, justamente para que se note, por más que escriba lo que escriba, no depende del else. Es independiente del if, del then y del else. Se va a ejecutar siempre. Si quiero que dependa del else, ¿qué tengo que hacer? Un begin. Agregar acá un begin. ¿Sí? Por más que yo lo hubiera escrito acá, todo lo que quiera, si yo no puse un begin y un end para encerrar varias acciones que dependen del else,
Ahora sí, tengo una sola cosa que es un if, y dentro del if tengo los dos caminos posibles, un camino con 2 writeline y otro camino con 2 writeline. ¿Sí? Una pregunta. Bueno. Sí. Bueno, antes del else, siempre dice que nunca, no tiene que tener punto y coma, pero si vos pones un end ahí, ¿el punto y coma se lo tendría que poner el 0 después de eso? ¿Después del 0? Acá podés poner punto y coma o no, es opcional. A eso te iba a preguntar yo, ¿por qué no pusiste punto y coma ahí? Sí, acá se puede poner. Fíjate que acá lo puse y acá no. Y detrás del end, del primer end, No, Pero ahí que te el va a otro dar lo tenga, error te en lo compila compilación. igual. Antes del else nunca va punto y coma. Claro, tiene sentido porque venimos con un den. Claro, estamos dentro del den. ¿Se entiende la idea? Aunque tenga No, o no el punto y coma, ¿te lo compila igual? compila igual el punto y coma antes de un end. Es opcional. Compila de las dos formas. O sea, si no hubiera un end y hubiera otra acción antes, o sea, otra acción después del write end, ahí sí tendría que poner punto y coma. Si hay otra cosa, sí o sí tiene que ir punto y coma. Si tenés otra acción que está por fuera de ese if, sí o sí tiene que llevar punto y coma. Bueno, ¿está? ¿Más o menos la idea? Bien, bien. ¿Y qué ibas a hacer en el Lazarus? Ah, no, les iba a buscar, gracias. Iba a buscar, acá mi hijo les quiere mostrar el gatito, chicos. Les iba a mostrar el Lazarus. Ahí se ríen los chicos. Oh, qué lindo. Justo, mirá, justo lo agarré. No veo. Si me está mostrando. Acá, no sé si me va a llevar. Acá no lo puedo. Ah, sí, ahí se ve. Mirá, Lucas. Mirá, Fran. Un gatito negro. Tenemos este negro y uno blanco. Ah, muy bien. Acá tenemos un gato y 3 perros. Estamos completitos. Vamos a hacer el ejemplo. Ah, lo puedo copiar directamente de acá. Vamos a ponerlo acá, el ejemplo. Y ya, bueno, acá tengan cuidado, yo no me acuerdo a veces, chicos, porque por ahí como trabajo mucho con R, que tiene otras reglas, a veces se me mezcla. Creo que la expresión tiene que ir toda siempre entre paréntesis, ¿sí? Ahí están viendo el Lazarus. Sí. Bien. La expresión del if. Sí, cualquier expresión que tenga parte más de una parte con más razón, acá que tenemos un AND, va toda encerrada entre paréntesis. Bueno, ahí le saqué el begin y el end, vamos a ver qué error da. Si da un error, seguramente... ¿No te falta un begin? ¿No? Porque para todo end necesita un begin, por eso preguntaba. ¿Y dónde ves un end sin begin? Y porque tenés dos end. No sé si influye algo el del punto. Este end es el del programa principal, y este end... Yo veo dos begin, veo yo. Begin y después ese begin. no veía. No he encontrado ese. Sí. Pero profe, pusiste begin y después pusiste abajo del else, fíjate que hay otro begin y el begin de arriba no está. El otro begin es... El punto y coma te salta. Antes del else. Lo que te está diciendo es que hay un error sintáctico, que encontró un else que no tiene nada que ver. ¿Por qué te dice que encontró un else? Else found, que esperaba un punto y coma o alguna nueva acción, en realidad una acción que termine en punto y coma. Un punto y coma es una acción vacía, o sea que se toma como una acción. Pero se encontró un else. ¿Y qué dice? Ese else no pertenece a ningún if, porque según Pascal, lo que vio al encontrar este código es, esta acción depende del end, y en realidad esta estaría a la misma altura que el if. Y por eso les digo que es importante el tema de la indentación, de a qué altura ponen. Yo sí no lo sabía. O sea, Ahí a Pascal falta le da otro lo mismo begin y que un end. escriban, perdón, a Pascal le da lo mismo que escriban todo en una sola línea, pero para uno, más claro y entender qué cosa está dependiendo de qué, es mucho mejor trabajar indentando. Entonces, profe, ahí como son más de una acción, vos decís que va un begin y un end. Exacto. O sea, la forma correcta Igual era antes el else no lleva punto y coma. no lleva punto y coma. Pero igual estaba mal porque Bueno, ya ahora sí, estaba ahora poniendo que una acción pusiste el más end. que no estaba dependiendo del if, o sea que eso ya no pertenecía a un if que pudiera tener un else. ¿Sí? El correcto sería así. Entonces yo acá tengo mi if
con su condición, las acciones, una o dos o las que quiera, porque están separadas con begin end, o sea que acá ya puedo meter todo lo que quiera, que dependen del then, y las acciones que dependen del else. Metidas para adentro, para indicar esto está dependiendo de algo. Y acá el readline que está a la misma altura que el if, porque son como dos cosas que se manejan de forma secuencial e independiente. Se va a ejecutar primero el if, y después se va a ejecutar ese readline final. ¿Está bien? Sí. Claro, sí. Sí, o sea, si se cumple la condición, entonces se ejecuta la primera acción, si no, se ejecuta la segunda acción. Exacto. Y como tiene AND, significa que se tiene que cumplir las dos sí o sí. Claro, sí, las dos. Exactamente. Lauti, sí, yo lo he chusmeado, el PS int. Está bueno porque tiene correcciones, lo que pasa es que yo por ahí prefiero que los algoritmos los manejen en papel primero, para no preocuparse de antemano por cosas que tienen que ver con la sintaxis, que justamente esa aplicación o programita te va corrigiendo algunas cosas de sintaxis. Yo prefiero que lo que es algoritmo lo trabajen a mano en un cuaderno, y que después vayan haciendo la práctica de pasar del cuaderno a Pascal directamente. Se tuvo que retirar Juan Cruz, le mandamos saludos. ¿De dónde te me... No, perdón, chicos, acá obviamente esto está incompleto, si no hay A y B, acá. O acá tendría que poner un readline, A, B, por ejemplo. ¿Sí? Para que vos pongas los valores. ¿Cómo? Digo, para que vos pongas los valores. O sea, después el Claro, readline que sí, va a o ejecutar. asignarles algo, o sea, eso estaba mal porque no tenían valor. ¿Y el ten afecta en algo si está abajo o siguiente después No. de la...? No, Ah, a pero... mí me gusta así porque es como que tengo el bloque del den. Sí, no, porque también he visto como tenés arriba que bar lo tienen abajo, que ponen el bar abajo, y también funciona teniendo lo mismo, al mismo Sí, nivel. no, los enter a Pascal no le preocupan. A mí me gusta así porque tengo mi bloque de den. Claro, más ordenado. Y mi bloque de else bien ordenado. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Ya estamos? ¿Cuánta gente queda? Bueno, vamos a dejar de compartir. Bueno, mañana les subo, pero tranqui, vayan mirando las clases 3 y 4 para empezar a ver. Primero miren el ejemplo que les puse hoy, que tiene solamente asignaciones, ¿sí? Ese mírenlo, está muy fácil explicado, y ya después tranquilos van empezando con lo siguiente, ¿sí? ¿El de descomposición ese? Ese de descomposición. El de hoy es muy básico, el que les puse hoy, porque tiene solo asignación, y después le agrego uno donde agregamos un condicional, y después le vamos a agregar al mismo ejemplo una repetición. ¿Está bien? Cualquier duda también saben, no esperen a juntar todas las dudas, lo que puedan ir preguntándome por el foro de consultas de teoría me lo van preguntando ahí también, que nunca tuve preguntas de mis clases ni nada. Bueno, chicos, tengan un buen fin de semana. Después les subo el link dentro de los links de videos, el link de la consulta esta, cuando mañana la suba a YouTube. ¿Ok? Ah, y también acordate si puede ser de subir lo que te había dicho, el coso con cómo funcionaba el if. Me lo anoté acá. Si no me lo anoto no me acuerdo, pero me lo anoté. Muchísimas gracias, voy a intentar probar programas. Bueno, sigan intentando y cualquier duda me preguntan, no se desanimen cuando las cosas no salen, y estamos todos acá para ayudarlos, así que aprovechen. Chao, profe. Tenemos un grupo re lindo. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Buen fin de todos. Nos vemos.